Aquí no vamos a estar hablando de las distracciones en una visión clara como aprendimos la semana pasada. Cuando vemos esa historia, obviamente es una historia de una trampa hecha para nuestro Señor. Él estuvo ahí enseñando cuando salieron algunos de los fariseos, escribas, trayendo a él una mujer en el hecho del adulterio. Cuando hablamos de eso, encontramos luego que pues no hablan de ningún hombre, y por eso obviamente hubo algo que ellos quisieron hacer a nuestro Señor. Viendo esa historia, vemos que la historia en realidad es una historia sobre los escribas y los fariseos. Cuando hablamos de ellos, tuvieron motivo por lo cual que quisieron hacer lo que hicieron. En primer lugar, ellos quisieron mantener el orden y la autoridad en el templo. No querían soltar a Jesucristo la autoridad que él merecía. Y cuando vemos en esta historia, era una manera para atacar y tratar de cambiar y alterar el ministerio del Señor Jesús. Hermano, nuestra vida muchas veces hacemos algo semejante en el hecho de que permitimos cosas entrar en nuestras vidas que nos distraen del propósito que Dios tiene para nosotros mismos. Cuando vemos la historia, comenzó con Jesús enseñando, pero terminó fuera y lejos de esa enseñanza. Por eso el propósito de Jesús era una cosa, y con estos escribas y fariseos lo cambiaron a otra cosa totalmente diferente de lo que era su propósito. Cuando hablamos de distracciones siempre afectan la vida. Cosas pueden entrar en este año y tal vez algo que no estuvo planeando ni pensando, y luego de repente el enfoque está en otra cosa. Por ejemplo, puede ser que entre una enfermedad, o puede ser que uno pierde su trabajo, o puede ser que un hijo se va rebelde. Muchas cosas pueden entrar en la vida, pero hermano, lo que queremos hacer es mantener el enfoque del propósito de Dios que Él tiene en nuestras vidas, a pesar de cosas entrando en nuestras vidas. Y por eso, como en esta historia entró otra historia acerca de esa mujer que alteró el plan de Dios y el plan de Jesucristo, y luego hasta el final ni pudieron terminar lo que Él empezó a hacer. Hermanos, es Él que empezó en nuestras vidas una obra que Él mismo quiere perfeccionar. Él quiere empezar algo en nuestra vida, y Él sabe lo que está en nuestro futuro. Él sabe, conoce las pruebas que hay también en nuestras vidas. Pero eso no es una manera, o no debe ser una manera, para alterar el plan de Dios en nuestra vida. Algunos, por una ofensa, han dejado de asistir a la iglesia. Algunos, por un enojo, han dejado de asistir a la iglesia. ¿Y qué pasó? Algo entró que alteró su plan principal, y por lo cual ahora no está cumpliendo Dios en esa persona lo que Dios tiene para esa persona. Pues no hay sorpresa con Dios. Dios sabe todo, y Dios quiere perfeccionar la obra en nuestra vida. Ahora, yo voy a traer una enseñanza. Tenemos ahí nuestras notas, en nuestra mano las notas que podemos seguir un poco, porque quiero que esté pensando ahora y haciendo unas como tipo resolución en esta tarde. Yo voy a comprometerme con mi Señor entrando en este año, ni modo lo que pasa, ni modo cual cosa que hay en contra, no va a alterar lo que Dios tiene para mí en este año. Cada año es buen tiempo para evaluar y luego empezar en una nueva dirección con el Señor. Por eso, hermanos, rápidamente vamos a aprender en esta tarde antes del tiempo de oración. Número 1, vemos primero en una palabra que es el descuido.
El descuido del deseo de Dios. El descuido del deseo de Dios. Cuando hablamos aquí, vemos en nuestras Biblias otra vez, aquí en capítulo 7, versículo número 40, dice: entonces algunos de la multitud, oyendo esa palabra, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano. Y por eso dice ahí en versículo 40, vamos a dejarlo ahí en ese momento. Cuando vamos, hermanos, en ese momento, vemos que ahora una disensión entre ellos. No entendieron cómo era Jesús, aunque nosotros esa temporada sabemos que sí nació en Belén, sí cumplió las escrituras, pero ellos, ignorantes a la vida de él y luego también el propósito de él, empezaron. Por eso vemos que tuvieron un descuido en lo que es el deseo de Dios. ¿Cuántas veces en vez de obedecer queremos saber por qué? Queremos saber cuál es el fin. Queremos saber que si me conviene o no me conviene. Esa palabra, esa frase aprendí muy temprano ahí en México cuando fui a vivir. Por algunos dicen: pues pastor, no me conviene. No le conviene. ¿Qué significa eso? No es algo que a usted le piensa que va a ayudar. Pues muchas veces nosotros en la vida no entendemos qué tan importante es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, Dios tiene un plan para su vida. Ahí en versículo 1, Jesús se fue al monte de los olivos. Y luego él ahora está yendo, él está en camino, él está yendo, él tiene un plan. Él fue a un lado y luego ahora está entrando en nuestra historia que tiene. Cuando Dios tiene un plan para su vida, vemos ahí en versículo 37 del capítulo 8, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por eso vemos que él tenía un plan para ellos, extendió la invitación. Y también para nosotros siempre hay un plan. Dios necesita el lugar para hacer una obra en la vida. No quiero mezclar algunos mensajes porque estoy estudiando también para el domingo y el próximo martes, pero vamos a estar viendo en que nosotros podemos decidir nuestro destino. Ahora, Jesucristo era hijo de Dios y nada iba a cambiar la dirección de su vida. Pero nosotros sí podemos cambiar nuestra dirección. Ahora, no vamos a hacer nada que Dios no sabe. Pero no piense que usted va a morir en el día que Dios decide. Porque también nosotros podemos decidir. Si uno quiere agarrar una pistola, como vimos en una escuela en Wisconsin, si alguien quiere suicidarse, si alguien quiere vivir de una manera descuidándose, puede adelantar el día de va a encontrar al Señor. Porque cuando hablamos de nuestra vida, es un descuido cuando ponemos al lado lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas. Porque Dios tiene un lugar, Él tiene algo para nosotros. Hubo una disensión porque algunos querían aceptar y otros no. Algunos eran atentos a la palabra y otros no. Algunos obedecían y salieron en obediencia y otros simplemente escuchaban e hicieron su propia manera de vivir. Pues vemos aquí que en esa disensión, en 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios tiene un plan
y en nosotros ya he puesto la luz. Nosotros somos vasos de barro y nosotros ahora necesitamos determinar que el Señor nos use a nosotros. Por eso vemos que ese descuido, el plan segundo inciso B, se requieren prioridades para encontrar su plan. Pues si no entendemos o no aprendamos que prioridades son importantes en la vida. Y muchos tienen prioridades, pero prioridades mal puestas. Por eso cuando hablamos de la prioridad que vemos aquí en nuestro versículo número 3, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Vemos dos cosas. Número uno, ellos más preocupados en otros, más preocupados en las opiniones de otros, más preocupados en el pecado de otro, más preocupados de la apariencia del momento, más prioridad en otras cosas que en su propia vida. Vemos también otra frase, dice poniéndole en medio. Por eso ahora Cristo, en vez de estar en medio, vemos que es otra mujer ahora que está en medio. Por eso estamos hablando, hermanos, en nuestra vida hay que tener cuidado si vamos a cumplir en la vida que Dios nos ha dado. Hay que tomar en serio lo que Dios tiene y su plan para nuestra vida. Nunca debemos descuidar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Vemos en Santiago 4:4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos han sido distraídos por el amor de ese mundo? Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas, hablando de las prioridades. Por eso Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere usar, Dios nos quiere poner en el centro de su plan. Hermanos, su plan no es un plan para hacer nuestra vida miserable. Él tiene un plan para usarnos para su gloria. Y por eso cuando pensamos en eso, primero nosotros no queremos descuidar el deseo de Dios. Segundo, hermanos, vemos que la distracción que desvía la atención. Por eso la distracción que desvía la atención. Cuando vemos la historia, como digo, Cristo ahora enseñando, entran ellos y cambian ahora la historia. La historia era uno de él enseñando como había hecho muchas veces. No terminó con él enseñando. Por eso cuando entraron ellos, vemos que ella ahora está puesta en ese lugar. Por eso la distracción que desvía. Número uno, hermanos, y muy importante, inciso A, la atención puesta en otra persona. La atención puesta en otra persona. La caída de la mayoría de los cristianos es cuando ponen la atención en otra persona. A veces son cosas, a veces es la riqueza, a veces el amor del dinero o a ese mundo, pero mayormente es otra persona. Pues hay alguien en la vida que toma el lugar para bien o para mal. Puede ser que es una persona que ama y luego esa persona quiere hacer otras cosas y le lleva fuera y más lejos de la voluntad de Dios. Puede ser alguien que le ofende y luego en esa ofensa empieza a enfocar en esa persona y luego pierde lo que Dios quiere para usted. Hermano, siempre es uno que pierde y nunca la otra. Vemos que en esta historia la mujer nada le pasó. Vemos que ella siguió viviendo, pero vemos que los que estuvo enseñando, ninguno estuvo presente. Ella aprendió el Señor, ella cambió su conducta,
Ellos, los que fueron distraídos, ni sabemos dónde andan en ese momento. Por eso era una persona que les afectó. Porque necesitamos tener cuidado que no permitimos a alguien dañar nuestra relación con nuestro Señor. La mujer en lugar de Cristo. Los escribas y fariseos hablando en vez de Cristo. Cosas de nuestras vidas que quitan la atención. Colosenses 3:2 dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando hablamos de mantener la mira en las cosas de arriba, saben que, hermanos, muy pronto viene el Señor. Si están leyendo un poco las noticias, estamos viendo que más cerca está llegando ese día. Todo está acomodándose, todo está listándose. Y para el mundo está preocupado, estresado. Para nosotros estamos animados y motivados porque sabemos que viene Cristo. Ahora, si lo creemos, y debemos creer eso, debemos vivir cada día como si fuera el último día que nosotros tenemos. Si estamos hablando así, manteniendo la mira en las cosas de arriba, va a mantener nuestra conducta en el día de hoy. Lo que pasa es que muchas veces pensamos, va a ser muchos años en que voy a morir, muchos años en que viene el Señor Jesús. Leí en esta semana de una reportera en una red de noticias de 28 años de edad, murió instantáneamente. No sabemos. No se sabe cuándo llegue ese día. Ahora, si estamos con la mira bien puesta, va a cambiar nuestra conducta de hoy. Vemos la importancia de esta hora. Vemos la importancia de ganar almas, porque no sabemos cuándo no vamos a poder ganarles. Vemos la importancia de ofrendar. Vemos la importancia de estar planeando ir la semana que entra a los servicios, Nochebuena. Vemos qué tan importante es las cosas de Dios cuando tenemos la mira puesta ahí. Por eso, algo está distrayendo y otra persona. Ahora también debemos decir, el deseo de Cristo está perdido. Al final está perdido. Como digo, hermanos, nosotros podemos controlar nuestro futuro a un cierto punto. Obviamente, vida viene de Dios. Dios nos presta la vida. Yo entiendo eso. Bendiciones vienen de Él. Pero nosotros podemos alterar ese plan. Y cuando hablamos de la importancia de esta vida, tenemos una sola vida. Uno que la tira su única oportunidad que tiene. Uno que está distraído y con todo derecho. No, pastor, yo estoy correcto. Es él que pierde. Porque nuestra vida es frágil y debemos mantenerla con nuestro Señor. Por eso el Señor ya nos volvió a enseñar y los límites que vemos en esta vida. Hasta que en Mateo 26:11 puse un texto para ver aquí. Dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Eso fue cuando derramó el alabastro de ungüento en su cabeza y luego empezaron a quejarse. Bueno, ese dinero pues es mejor para un pobre. Muchas veces nosotros pensamos que, bueno, pues esta iglesia es rica, no siempre tenemos el Señor. No siempre tenemos la oportunidad. Un día no vamos a poder ofrendar. Debemos recordar que nuestra vida tiene sus límites. Entrando en un año 2025, va a entrar con una nueva meta, pero también con distracciones que le quiere quitar de esa meta. Número 3, hermanos. La distracción del corazón. La dirección del corazón. La dirección del corazón. Versículo 4.
Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bueno, hablamos, hermanos, de la dirección del corazón. Inciso A, siempre ve el problema en otros. Así somos nosotros. Muy fácil detectar problemas en otros. Muy fácil detectar pecado en otro. Muy fácil ver la falla en otro. Siempre podríamos hacerlo mejor nosotros. Pues claro, todos podríamos ser mejor de segunda vez. Pero cuando viene la vida es momento al momento. Por eso muchas veces andamos y enfocados en las fallas de otros. Por ejemplo, ¿nunca ha oído la frase, la iglesia llena de hipócritas? ¿Qué está haciendo? Está diciendo, no, nosotros somos hipócritas. Así somos. Está enfocando en algo. La mayoría cuando enfoca en otro, enfoca equivocadamente. Enfoca no sabiendo la verdad en su total. Vémonos una parte y juzgamos luego. Y no sabemos toda la historia que hay en esa situación. Pues cuando hablamos, hermanos, de esa historia también nuestra vida, primero, nosotros somos pecadores. Nosotros vamos a fallar. La iglesia está llena de hipócritas, pero saben, hermanos, también la clínica y el hospital en donde necesitamos ir cuando estamos enfermos, también está en su trabajo, también está en las escuelas, también en su propia familia. Porque pensamos que algo raro cuando hay unos de ese mundo que nos fallan. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Nosotros perdemos, ellos no. Si yo permito que me afecten a mí y que me alejan de Dios en mi vida cristiana, yo soy el quien pierde, esa persona no pierde. Por eso vemos, hermanos, en la necesidad de eso. Mateo 7, los primeros 5 versículos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y aquí la viga está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando vemos esa parábola de paja y viga, no está hablando de la severidad del pecado que estamos hablando, o la severidad de la falla que hay. Lo que está diciendo, cualquier que ve al otro está viendo con la viga puesta. Siempre es el mayor problema cuando uno está juzgando a otro que la persona que está haciendo algo mal. Por eso está enseñando, primero, arregle tu propia vida. Primero, que estés en tu lugar. Primero, muestra que es diferente en su caso. Y por eso hay que recordar ese lo que Dios está enseñando. Inciso B, Cristo ahora tira la piedra, en versículo 7. Siempre me impresiona la palabra insistieran. Y cómo insistieran en preguntar. Esa palabra para mí es muy impactante. Insistiendo al Hijo de Dios, insistiendo al mismo Dios. Por eso hay que recordar que de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero ahora está diciendo, si alguien aquí sin pecado, adelante. El primero que no ha hecho nada, adelante, tira la piedra. Y luego ya saben la historia, del mayor hasta el menor, cada uno se fue. Por eso hay que estar pensando, hermano, en esta temporada, como estamos entrando, de mantener el enfoque, la mira en las cosas de arriba.
Hay en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos. Ahora, número 4 y último, hermanos, la disposición de nuestro Señor. La disposición de nuestro Señor. Ahora, cuando hablamos de este mundo, algo afectándonos o alguien afectándonos, alguien distrayéndonos o ofendiéndonos o otra cosa, vamos a pensar unas verdades. Primero, inciso A, quiere pagar por nuestros pecados. Quiere pagar por nuestros pecados. Ese pecado, esa ofensa que es tan importante, Dios quiere pagar por esa ofensa. Él murió por los pecados de todo el mundo. 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Cuando hablamos ahí, yo puse definición de propiciación. Es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. ¿Qué está viendo? Este del Cordero. Y ahora tenemos el Cordero de Dios. Por eso propicio, favorable, inclinado hacia ese hacer un bien. Por eso Él es el que Él quiere pagar. Y luego, en inciso B, Él quiere perdonarnos de toda maldad. Él quiere perdonarnos de toda maldad. No solo usted y yo, sino todos. Cuando estamos ahora en esta noche, listos para entrar un año, vamos a estar haciendo unas metas de lectura bíblica, metas en nuestra asistencia, metas en servir a Dios. Tenemos una conferencia ya en unas 3-4 semanas de ahora, en que vamos a estar entrando y trabajando juntos. Y hermanos, queremos entrar al año no distraídos, tener una visión clara de lo que Dios quiere para su vida, que no permita a que ninguno le afecte en lo que Dios quiere en su vida.